¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días. El Señor les bendiga, el Señor les bendice. Espero que estén todos bien, de buena manera. eh, pues también caminando y siendo bendecidos por el Señor en este tiempo complicado. Es un gusto volver a saludarles después de estas reflexiones donde pues no los podía exactamente mirar. Pero bueno, en esta ocasión eh, quisiera que empezáramos una serie de reflexiones respecto a la necesidad que tenemos ahora de adaptarnos y de aprender cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar en los próximos días, dadas las circunstancias presentes. Estamos en un tiempo de crisis, eso es innegable, y sin embargo el tiempo de crisis no es necesariamente el mayor problema, sino los efectos, eso que vendrá después. Hace poco estaba viendo una serie sobre un temblor, el terremoto sucede, se da, ¿no? La ciudad se simbra, pero el problema no es necesariamente, todo empieza ahí, pero las dificultades no son propias de ese momento, de ese instante que es el temblor, sino de lo que viene. Y creo que en este tiempo nos va a suceder de la misma manera. Claro que es difícil estar viviendo con la crisis, con el virus, con todas estas decisiones que se han tomado. Pero lo que vendrá después, las dificultades que se nos presentarán después, si de por sí las que tenemos ahora son ya complejas, las posteriores van a requerir un esfuerzo doble, triple o mucho más de lo que quizá incluso nuestras propias fuerzas puedan estar dando. Entonces quisiera que reflexionáramos en torno a cómo deberíamos enfrentar eso, no como una recomendación, sino sobre todo en términos de actitud. Pero de actitud no solo como alguna vez alguna de nuestras hermanas nos lo compartía en el estudio, no solo como un pensamiento positivo, sino cómo deberíamos enfrentar eso que se nos viene, lo que estamos viviendo ya. Culturalmente, no somos muy dados a enfrentar estas situaciones de manera comunitaria. Generalmente solemos decir, bueno, que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Cada quien que busque cómo sale porque ahorita está complicado hacer comunidad. Entonces no es sencillo cambiar esa mentalidad. En el tiempo lo hemos visto también, ¿no? Cada uno está pensando en su propio interés. El que tiene mucho miedo del virus se cubre, toma todas las precauciones, y al que no, no le importa en realidad incluso pensar en el otro. Le da igual lo que el otro pueda pensar, lo que el otro pueda sentir. Pero creo que es necesario que como creyentes, como miembros de una comunidad, empecemos a pensar y a formar nuestra actitud para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Y no podríamos empezar a sobrellevar esto, a salir de estas situaciones, a buscar nuevos modos, nuevas formas, si no tenemos como base un elemento fundamental como el amor. El amor va a ser necesario. El amor, otra vez, no pensando que es un sentimiento, sino como una actitud. El pasaje que yo quiero compartir con ustedes es por ustedes muy conocido, yo creo que de los pasajes más conocidos, pero quiero hacer énfasis solamente en tres elementos de este pasaje. El primero de ellos es justamente que hay una pregunta sobre el mandamiento más importante. Quiero decir, voy a hablar de Lucas 10, del 25 al 37, que es esta famosa parábola del buen samaritano. Y sobre todo con la intención de eso otra vez, de hablar de cómo podríamos o cómo deberíamos actuar frente a estos tiempos difíciles que se vienen, no los que estamos viviendo ahora, que todavía no terminan, sino lo que vendrá después. Seguro ahora algunos de ustedes han pasado por tiempos complicados,
quizá la pérdida de un familiar, algunos problemas familiares o matrimoniales o con los hijos o de trabajo. Mucha gente ha estado teniendo que cerrar sus negocios o perdido sus trabajos. Bueno, eso se va a venir un poco más complejo, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos a partir de hoy y durante los 3 domingos siguientes es pensar qué actitudes tenemos que trabajar más para eh, acompañarnos y cuidarnos entre todos y entre todas y poder salir adelante de estas situaciones. Bueno, en el buen samaritano yo encuentro 3 elementos que son muy importantes de pensar. Entonces, conocen la historia, creo que no es necesario que la lea toda, pero entonces esto comienza justo con un maestro de la ley que dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús le contesta, ¿qué es esto que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aparece entonces el mandato del amor. Muchas personas, mucha gente critica que en el cristianismo el amor es una obligación, es una imposición. Ama es una orden. Y se preguntan, ¿cómo es posible que el amor sea así? ¿Es posible amar porque me lo mandan, porque me obligan a hacerlo? Pero en realidad estas palabras de amor no son una imposición, no son una orden, son una implicación. ¿Eres cristiano? Entonces, por lo tanto, tu ser cristiano se va a ver reflejado en amor. No es una imposición de tienes que amar a Dios y tienes que amar a tu prójimo, no. Así se expresa en estas palabras porque así nos da el lenguaje. Pero en realidad lo que nos está diciendo es mi ser cristiano tiene que verse expresado en amor. En ninguna otra circunstancia más que en el amor. Y lo que leemos después es una historia de amor que Jesús cuenta para explicarse de mejor manera. Y ahí entonces vemos que no hay una obligación, sino hay una disposición al amor, una implicación al amor, sin importar ahí situaciones de raza, de género, de condición económica, de ciudadanía, no. El amor se va a expresar siempre y constantemente si yo he asumido mi compromiso con el Señor. Entonces le dice así, este pasaje, bueno, comienza con eso, con un llamado al amor, bueno, la vida eterna tiene su inicio en la muestra, en la expresión de amor. Y el primero en amarnos es Dios. Pero también nosotros tenemos que corresponder en ese amor con amor. Y sucede entonces esta historia, ¿verdad? La historia del samaritano, de aquel hombre que es lastimado, que es golpeado, que es asaltado. Y entonces aparecen esas tres figuras, ¿no? Un sacerdote, un pastor, que pasa por el camino, pero se le hace tarde para ir al templo, para hacer sus cosas, y entonces deja de lado a aquel hombre aunque lo ve sufriente. El deber de ese sacerdote era ayudar a esa persona. Como profesión, sí tiene la obligación de ayudar, pero no cumple su profesión porque él piensa que hay acciones más superiores que el ayudar a algún desconocido. Acabo de leer una noticia que me compartía mi esposa de un pastor que solicitó a su congregación, porque Dios se lo dijo así, le comprara un cubrebocas de oro. Y la congregación se lo compró. Estamos ahí ante ninguna muestra de amor. Ni siquiera es una muestra de amor lo que la congregación ha hecho de comprárselo. Estamos ahí ante una mentira,
ante una actitud muy semejante a lo que sucede aquí. A un sacerdote, a un pastor, a un líder que ha desviado su misión y que solo ve por sí mismo. Y ahí no hay amor. Aunque en el papel hay una obligación de amar, no existe ni disposición, ni actitud, ni amor. No hay. Viene después del sacerdote, dice que pasó de largo, ¿no? Al verlo. Y después vino también un levita, es decir, un hombre dedicado al templo también. Que al verlo también dijo, híjole, no, se me hace tarde, tengo que ir a abrir al templo, no sé qué voy a hacer. Pues ni modo, pasa de largo. El levita, como ustedes saben, que es el cuidador del templo, también tiene como obligación el ver por los demás. Y también los demás recuerdan que el levita no tiene heredad, el pueblo de Leví no tiene heredad, y que a él se le entregan ciertos tributos para que pueda sostenerse, dado que su vida es en el templo. Y aún así, aquel hombre que depende del templo y cuya labor es el templo y cuya expresión mayor tendría que ser la del amor, pasa de largo. Vamos, dos actitudes que no corresponden a lo que yo quiero compartir ahora. Y viene entonces la siguiente. Un hombre que no tiene nada que ver, incluso que es enemigo, que es adversario de aquel que está tirado, sin preguntarse, sin cuestionarse quién es, qué será, puede ser un amigo, un desconocido, una trampa, no lo sé, desciende de su caballo, y eso es muy importante, el descender, y cura y lleva al hombre, lo cuida, lo lleva a un lugar para que lo cuiden, lo sanen, y dice unas palabras donde yo quiero hacer énfasis justamente. Cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Cuídelo. Si algo más va a necesitar, yo me hago responsable de lo que este hombre necesite para su cuidado. ¿Qué diferencia de actitud entre cada quien se rasca con sus propias uñas, como empezábamos aquí, a cuídelo, porque si usted lo cuida, yo me voy a hacer responsable de todo lo que necesite? Aquí es donde yo quiero poner un poco el énfasis. Me parece que en este tiempo en el que estamos de manera complicada, disculpen ustedes, la alarma suena ahora casi cada rato, quiero decir que a diferencia de nuestra actitud común de decir, bueno, pues que cada quien le haga, ¿no? Ahí cada quien vea, porque ¿cómo puede ser que incluso nosotros en mi familia, que apenas estamos pudiendo salir poco a poquito en lo económico, en lo familiar, y que nos empezamos a tener muchos problemas, y que ya perdimos a alguien, y que ya tuvimos esa complicación, ¿cómo va a ser que yo pueda ayudar a alguien más? Entonces, lo primero veo por lo mío y luego ya veremos si puedo, si sobra, si me da tiempo por el demás. Pero la actitud de este hombre es: yo soy responsable de lo necesario para que este hombre que no conozco sane. La actitud que yo quiero compartirles hoy es justamente esa, la del cuidado del otro. Nosotros somos responsables de nuestra familia, sí, de nuestra comunidad, sí, pero también de este mundo. Y nosotros tendríamos que actuar de esa manera. Si algo se necesita para que este mundo sane, yo me hago cargo. Y eso es una decisión complicada, hacerse cargo de el otro. Pero, hermano, ¿cómo le voy a hacer cargo del otro si apenas puedo hacerme cargo de mí? Además, yo creo que primero tengo que estar bien yo para después... Eso es una excusa muy común, ¿verdad? Primero yo tengo que estar bien y después ya puedo...
No es así. Si pensamos así, jamás, jamás en la vida, y menos en un momento de crisis, vamos a estar bien para poder ayudar a alguien más. Si yo en algún momento tuviera que decir, es que primero yo tengo que estar bien como creyente, como persona, como varón, para después entonces acompañar a la iglesia, créanme que jamás podría acompañarles. No podría yo ayudarles de ninguna manera porque constantemente yo también vivo mis crisis, mis complejidades. A veces, creo que alguna vez se los comentaba también, ¿no? A veces también levantarme, ponerme a estudiar, ponerme a leer, ponerme a reflexionar, para después compartirlo, me cuesta trabajo. Y hay veces en los que no lo quiero hacer. Y si yo digo, no, es que primero hasta que yo me sienta bien y entonces ya hablo con los hermanos y les digo cosas. Primero necesito que mi matrimonio esté perfecto para entonces después poder acompañar a otros. Primero necesito ser un excelente padre para después entonces compartir con otros estas reflexiones sobre la paternidad. Bueno, entonces no tendría yo la capacidad de compartir con ustedes absolutamente nada. Porque no soy perfecto y estoy en constante crisis, en constante dificultad. Pero creo que justo lo que sí tengo es la posibilidad de cumplir con mi responsabilidad dentro de mi comunidad. Y a veces mi responsabilidad es compartir aunque yo no esté bien. Es acompañar aunque yo también necesito ser acompañado. Y en ese acompañar a otros, en ese poder compartir con ustedes, por ejemplo, también el Señor va trabajando conmigo. Debemos erradicar, creo, de nuestra mentalidad esa mala práctica de decir, hasta que yo esté bien, entonces puedo. No. Aunque esté como esté, yo debo hacer y debo cumplir con aquello que yo dije que haría, que es amar. Porque en ese proceso y en ese camino y en cada expresión, mi corazón también va a ser sanado. Así como este hombre, yo me hago responsable de eso. No sé cuánto va a ser ni cuánto me va a costar, pero me hago responsable. ¿Cómo estaba aquel buen samaritano? No sabemos su nombre ni nada de él exactamente, solo que es un buen samaritano. ¿Sabemos de su vida? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? ¿Tenía prisa? ¿Tenía familia? ¿Quién lo estaba esperando? ¿Tenía realmente las situaciones económicas? ¿O lo dejó ahí y fue a trabajar y a conseguir dinero para después pagar lo que era necesario? No sabemos. Simplemente lo que sabemos es que a pesar de cualquier circunstancia que hubiera estado viviendo, se acercó y cuidó y llevó y se hizo responsable de la vida de un desconocido. Así que creo que ahí en este tiempo esa tendría que ser mucho de nuestra actitud. Tendría que ser mucho de nuestro hacer frente a lo que viene. Hacernos responsables de los demás también, no solo de nosotros mismos. Nosotros tenemos, podríamos decir, bueno, pastor, pero a lo mejor el samaritano sí tenía con qué, yo no tengo con qué dar. Bueno, pero tenemos la comunidad. Y lo poco que puede estar aportando cada uno de nosotros en la comunidad hace posible justo que estas acciones se hagan realidad. Yo pongo lo poco, pero me hago responsable de eso poco y lo pongo al servicio y entonces el milagro sucede. En la comunidad las personas son sanadas, las personas son acompañadas, cuidadas y nos hacemos responsable en lo mucho o poco que nos es dado compartir. Así que la parábola termina con Jesús diciendo, bueno, ¿quién de estos es el prójimo? Pues el samaritano, contesta aquel. Bueno, ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres la vida eterna? La vida eterna empieza con las expresiones de amor y lo único que tienes que hacer es eso. No preguntarte quién es tu prójimo, sino de quién eres tú el prójimo.
¿A quién puedes tú bendecir? ¿A quién puedes tú cuidar? ¿A quién puedes tú acompañar? ¿De quién tienes que hacerte responsable? Y para eso no hay rostro, no hay nombre, no hay género, no hay sexo, no hay raza. El mundo es nuestra responsabilidad. Y por otro lado, también para pensarlo, uh, otra cosa que también es importante es dejarnos acompañar. Es decir, claro que es muy importante acompañar, cuidar y cumplir nuestra responsabilidad si es que nos confesamos creyentes en el Dios del amor y de la vida que nos presenta este pasaje. Pero muchas veces, cuando nosotros mismos estamos pasando por alguna dificultad, por alguna crisis, ya sea cualquier tipo de crisis, muchas veces por miedo, por vergüenza, por orgullo, no nos dejamos acompañar. Al contrario, ¿no? No, yo no necesito de nadie. También de ese lado se da. Imaginen que aquel hombre que fue asaltado le hubiera dicho al samaritano, no, sácate de aquí, yo no te necesito, yo ahorita veo cómo me las arreglo. Pero estás dañado, estás herido, necesitas que alguien te acompañe. No, yo me las puedo arreglar solo, no necesito de nadie. Ahí tampoco habría amor. Amor también es cuando uno reconoce que tiene la necesidad de ser acompañado, que a pesar de la vergüenza, de la pena, del orgullo, uno diga, sí, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes, necesito que me escuches, necesito que me entiendan, que me ayuden, que me cuiden. Y entonces se da justo eso que decíamos, la expresión del amor, ya no como un mandamiento, porque ¿qué obligaba a aquel hombre a cuidar o a dejarse cuidar al que estaba herido? ¿Qué los obligaba? De hecho, la obligación sería justamente lo contrario, odiarse, porque son distintos, porque son diferentes, porque, no sé, nada los obligaba a actuar como actuaron, pero el amor, de cierta manera, los impulsó, podemos decirlo como obligación, pero más bien eso como disposición, como actitud, a ser coherentes con el amor de su corazón. Nosotros hemos sido amados por el Señor. Así es que en este tiempo les voy a invitar o les quiero dejar esa reflexión que va a ser muy importante y está siendo muy importante que por un lado seamos responsables de los demás, que no solamente veamos por nosotros mismos, que en lo poco o mucho va a ser muy necesaria las expresiones de amor constantes en nuestra comunidad, en sus familias, en el mundo como tal, con nuestros niños, con nuestros ancianos. Pero también va a ser muy importante que nos dejemos acompañar, que estemos en esa comunidad de cuidado, en esa comunidad de sostenimiento, de soporte. No hablo de asistencialismo, hablo de amor, de expresiones constantes de amor, de dejarse amar, pero también de saber amar. Esa sería la primera reflexión, que parte del amor. Veremos las otras tres siguientes, cuáles son los elementos que podemos estar rescatando. Pero entonces esta es la invitación, que se dejen amar, pero que también estén ustedes preocupados y ocupados, ocupadas en las necesidades, en los corazones de los demás que también están pasando por dificultades, por sufrimientos y necesitan un cuidado, una mano. Quizá nosotros no somos todopoderosos, pero conocemos a aquel que lo es. Y nosotros seremos un buen instrumento si actuamos como el samaritano. No nos preguntamos, ¿y ese quién es? ¿Qué necesita? Sino nos hacemos responsables. Yo me hago responsable de lo que él necesite. Y si necesita más, cuando yo venga, te lo pago. Así dice el samaritano. Bueno, hermanos, hermanas, que estén muy bien. Es un gusto poder de nuevo compartir con ustedes. Espero que ya, cada vez está más cercana la posibilidad de mirarnos, pero sigan manteniendo los cuidados necesarios para ustedes, para sus familias. Sigan manteniendo pues las instrucciones para que nadie tenga ningún riesgo. Ojalá también puedan estar elaborando los devocionales que les he estado compartiendo
Y de nuevo la invitación es para que ustedes compartan sus reflexiones en el grupo de WhatsApp, para que también podamos ahí estar aprendiendo de ustedes, y también de cierta manera ustedes estén, pues es un espacio para que ustedes puedan también compartir. Bueno, sin más, el Señor les bendice. Muchas gracias.